Hola, buenas tardes. Seanse bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso de Buenas Prácticas Agrícolas. Estoy muy alegre de que se encuentren ya en la cuarta sesión. Yo esperaba ya para esta estar con todos aquí, pero ahí lo estamos haciendo. Estoy muy feliz de que se encuentren recibiendo esta cuarta sesión. Mi nombre es Eric Murillo, soy facilitador del sistema para el mejoramiento del aprendizaje estudiantil. Muy bien. Un curso de buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas en agricultura. En esta oportunidad vamos a ver el tema, el efecto del suelo o el suelo y el agua en las buenas prácticas agrícolas, porque sin suelo y sin agua no puede haber, sin luz, no puede haber producción de los cultivos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver los temas, el suelo como contaminante, la erosión del suelo, prácticas de conservación de suelos, uso racional de fertilizantes, muestreo de suelos e importancia del agua. Muy bien. En este capítulo analizaremos el efecto del suelo y el agua como agentes relevantes en los programas de buenas prácticas agrícolas para los establecimientos que buscan certificar sus productos. Bien. El suelo como contaminante. El suelo, aparte de ser el sustrato donde crecen las plantas y los seres humanos también desarrollan sus actividades, puede servir como fuente de contaminación y de diseminación de microorganismos, ya que estos se diseminan por medio de los zapatos de las personas, de la maquinaria, de las herramientas, o por las cajas, o por algo que pasa de un lado a otro. Pueden ser, en Costa Rica han existido enfermedades como la bacteria que atacó el melón y la sandía entre el 2001 y 2002. También en otras que afectaron al arroz, en Heredia y en otras. Esto sucede más que todo porque muchas personas tienen colaboradores de la empresa o de la finca, tienen la mala costumbre de, al cortar la fruta, colocarla en el suelo, donde se ubican millones y millones de microorganismos patógenos. Recordemos que patógenos son los malos y benéficos son los buenos. Entonces, ahí agarran contaminantes las frutas y los vegetales y las hortalizas. Muy bien. También otra es que a veces visitantes llegan a la finca y tocan todas las frutas y acá, tal vez acaban de venir de otra finca donde están contaminados y ya están diseminando el, los microorganismos. Muy bien. Otro tema es la erosión del suelo. ¿Qué es la erosión del suelo? Es el desgaste de la superficie de la tierra, ya sea por el viento, el hielo, el agua u otro agente geológico. Es la pérdida lenta de partículas, ya sea de limo, arena o arcilla, del suelo, debido a diferentes factores, y este tiene tres etapas: el desprendimiento, el transporte y la sedimentación. La gestión del suelo. ¿Qué debe promover esto? Debe promover la conservación y la recuperación de la fertilidad, el contenido de materia orgánica, la actividad biológica y la estructura del suelo. Recordemos cómo dañamos el suelo. El suelo lo dañamos cuando hacemos una labranza extensa, movemos la tierra de arriba para abajo y de abajo para arriba y nunca le agregamos materia orgánica. Por eso es que debemos hacer una labranza mínima e incorporar de vez en cuando materia orgánica o fertilizantes. También cuando hacemos siembras en contorno estamos ayudando a mantener la erosión, a disminuir la erosión, perdón. También podemos al sembrar a cierta distancia para evitar la erosión. Al hacer rotación de cultivo, así no gastamos todos los nutrientes que tiene el suelo sobre ese cultivo. También cuando mantenemos al suelo cubierto con coberturas inertes, o sea que no tienen nada, nunca estuvieron vivas, así como el sedán, plástico, etcétera. Cuando utilizamos barreras vivas para evitar la erosión o barreras muertas también podemos utilizar. Otra práctica que podemos hacer es nutrir el suelo, ya que al hacer un muestreo del suelo vamos a obtener que nos falta y que tenemos en suficientes cantidades para cultivar. La materia orgánica fresca o seca sin compostar es perjudicial si la colocamos en el suelo y después sembramos, ya que no es apta todavía para nutrir a las plantas, ya que está en proceso de descomposición y
Eso le impide a las plantas que puedan nutrirse de ellas. Muy bien. Los tipos de erosión del suelo. Muy bien. Existe erosión hídrica, erosión geológica, erosión antrópica. La erosión geológica se da mediante el desgaste de rocas y sedimentos provenientes de las fracturas de materiales rocosos situados en la parte superficial terrestre. Esto es cuando se desgastan las rocas, ya sea porque una cae encima de otra o al dar vueltas se le van desprendiendo las piedras y se quiebra. La erosión hídrica es la más conocida y la más perjudicial. Es el proceso erosivo más típico de las regiones tropicales causada por la agresividad de las lluvias. La lluvia es la que provoca mayor cantidad de erosión y es la culpable de esa. Por eso es que debemos evitarla porque le está quitando nutrientes al suelo que pueden ser utilizados para las plantas. Pero el suelo no solo, los nutrientes del suelo no solo lo utilizan las plantas, también lo utilizan microorganismos benéficos que sin ellos no funcionaría igual el planeta o el medio ambiente. La antrópica es la causada por la actividad humana, también recordemos, y provoca un gran desequilibrio en los ecosistemas de la Tierra. Siempre el humano tiene que estar metiendo sus manos en todo. ¿Cómo prevenimos la erosión? Muy bien, lo podemos hacer por prácticas culturales, prácticas químicas, prácticas biológicas, etológicas también. Muy bien, podemos ver si estos ejemplos son de prácticas técnicas para la conservación del suelo. Muy bien, la primera que es la siembra en contorno. Para tal efecto se utiliza un codal que marca las curvas a nivel, a nivel y a desnivel de la construcción de surcos y eras en la finca con pendientes pronunciadas. Muy bien. Se utiliza un codal. Recordemos que un codal es lo que se utiliza para que el cemento quede bien distribuido. En este caso se utiliza un poco diferente y se coloca sobre la pendiente del terreno y se mide qué tan pronunciada es. Esto nos va a ayudar para que la agua que cae desde arriba de la pendiente y va cayendo hacia abajo, los mismos cultivos que tenemos nosotros sean los que la detengan y eviten que se lleve la corriente, se lleve los nutrientes del suelo. Sigamos con la siguiente. Esta es la forma correcta con la que debemos hacerle y esta es la incorrecta. Si vemos que la pendiente va hacia allá, hacia abajo, no podemos colocar los surcos a favor de la pendiente, ya que no estarían deteniendo casi nada de la erosión. En cambio, si la colocamos en contra de las pendientes perpendiculares a la pendiente, como vemos aquí, la lluvia que cae de arriba, la agua que va bajando, es detenida por los por los cultivos que sembramos. Las barreras vivas es similar al anterior, pero las barreras vivas, pero en este caso se utilizan plantas que no tienen que ver con el cultivo, pero que sí lo ayudan. Es decir, son hileras de plantas perennes, o sea, que duran que duran por más tiempo. Y de crecimiento denso, que son sembradas en terrenos con pendientes perpendiculares para reducir la velocidad del agua y disminuir el arrastre del suelo. Es similar al anterior, pero en este se utilizan barreras perennes y vivas. No se utilizan los cultivos en sí. De las especies más utilizadas se encuentran la vetiver en el caso de las piñas, el ítabo en el café, la caña india y la amapola, entre otros como el madero negro, el king grass, que es un buen zacate, el zacate Knopfler, entre otros. La piñueta también está, entre otros. Ya que según la literatura de la especie más usada por los agricultores es el zacate limón. También sirve como cortina rompeviento, disminuye la erosión y repele muchos insectos. También corta el fuego y sirve para estabilizar taludes en la carretera. Tiene muchas ventajas, pero es la más utilizada el zacate limón. Las coberturas muertas es similar al anterior, pero en este caso no son cultivos vivos en sí. Entonces, es la utilización de materia vegetal muerta para cubrir el suelo y son eficientes hasta en un 20% de la pendiente con el fin de disminuir la velocidad del arrastre del agua. Es decir,
Son hasta un 20% de la pendiente, porque si la pendiente es muy pronunciada también se la pasa llevando, entonces no funciona. Así que consiste en esparcir materiales vegetales muertos o materiales inorgánicos sobre el suelo para protegerlos de las gotas de la lluvia y disminuir la velocidad del agua de escorrentía, aportando algo de materia orgánica al suelo. Entre los materiales inorgánicos usados se encuentran árboles perennes muertos, hojarascas, llantas de autos, troncos, escombros y ramas secas. Bien, los cultivos de cobertura. Estos consisten en la combinación simultánea de árboles maderables o cultivos perennes, y se da la combinación de plantas de uso múltiple y árboles maderables en cultivos perennes. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de un árbol y el maíz. En este caso, este árbol puede ser manzana, naranja, también nos va a producir ganancia, pero el cultivo principal es el maíz. Si son limones o naranjas, le proporcionan ayuda al cultivo que vamos a sembrar. Obviamente tampoco que sean tan pronunciados, porque le pueden hacer sombra y entonces competirían por la luz del sol. Pero es un método muy efectivo, y también los trabajadores de vez en cuando se pueden comer una u otra naranja. Las cortinas rompeviento son hileras de árboles dispuestos perpendicularmente a la dirección del viento. ¿Qué es perpendicular? O sea que al frente del viento, le pegan al viento. Bien. Es muy utilizado en lugares ventosos y es una excelente opción para proteger los cultivos y evitar el volcamiento y disminuye la erosión eólica por el viento. Aquí podemos ver cómo lo realizan. El viento pega y así no sopla tanto dentro de las plantas. Aquí es una más certera, ya con números y más. Digamos, otro tema, el uso racional de fertilizantes. Bueno, antes de ese, recordarles que para las cortinas rompevientos debemos seleccionar bien la especie. Debe ser perenne, pero no y de crecimiento denso, porque si es un árbol que crece alto pero tiene pocas hojas, no va a funcionar para que pare la velocidad del viento. Debe ser por eso de crecimiento rápido y de crecimiento también alto, porque no va a ser un árbol pequeño. Que sea longevo, que sea bien perenne, de copa y follaje denso, como les decía. También debe resistir al viento, ¿no? O sea que tiene que tener raíces, porque si se nos cae no va a servir. Por eso que tiene que tener un sistema radical que no le afecte la velocidad del viento. También nos debe servir como producción de leña o de madera, o de frutas, o de postes para la cerca, como en el caso de la imagen que se utiliza para la cerca. Y no debe perder las hojas en verano, ya que no nos serviría en verano y no podemos quitar un árbol grande. Uso racional de fertilizantes. Bien. Una abonera, recordemos que una abonera es cuando se define como la acumulación de materiales orgánicos de origen vegetal o animal, que se colocan por medio de capas intercaladas en el suelo, manteniendo una humedad suficiente para que se logre una aceleración en la descomposición de la materia orgánica. Por eso es recomendable que el uso de abonos orgánicos o compost para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo y con ello mejorar su fertilidad. En los mercados internacionales se prohíbe el uso de abonos orgánicos o de estiércol sin procesar. En el caso de que se utilice, se debe presentar certificado de los nutrientes que tienen estos abonos y con una descripción del proceso de descomposición. Muy bien. El uso racional de fertilizantes. Los fertilizantes usados en los cultivos pueden ser orgánicos, es decir, que son productos que se encuentran en proceso de descomposición y que son desechos, e inorgánicos, que son producidos mediante un laboratorio. Para el uso racional de fertilizantes es importante contar con un análisis completo de suelos que incluye el muestreo como primer paso, en donde se obtendrán las cualidades químicas del suelo, es decir, el pH y todos los nutrientes que tiene. El resultado del análisis se compara con las tablas de absorción del cultivo que vamos a sembrar, y estos insumos se utilizan para tener un balance de los nutrientes que se necesitan en cada etapa del cultivo. Muy bien, ahora, en función
de los elementos que tiene el suelo tiene macronutrientes y micronutrientes, en mayor cantidad y en menor cantidad. Los macronutrientes, que son los que tienen en mayor cantidad, son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y el silicio. Como micronutrientes tiene al cloro, al hierro, al boro, al manganeso, al sodio, al zinc, al cobre, al níquel y al molibdeo, entre otros en menor cantidad. Esos son los generales. Como dato adicional, recordarles que el nitrógeno ayuda al crecimiento de las hojas y los tallos, y su deficiencia en su deficiencia las plantas presentan una coloración amarillenta en las hojas. Esa es señal de que les está faltando nitrógeno. En el caso del fósforo, en el de los macronutrientes, el fósforo es importante o sirve para el crecimiento radical, para la floración y para la formación de las frutas y las semillas. El potasio sirve para el engrosamiento de los tubérculos, el llenado de las frutas de vegetal y vegetales, además que beneficia la calidad de la fruta, nos ayuda a que tenga mayor peso, mejor color y más dulzura. El silicio nos ayuda a la planta a ser menos susceptibles a las enfermedades. El calcio es requerido en la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico. Es importante para el crecimiento y la consistencia del fruto, para tener mejores frutos. El magnesio es una parte fundamental para la clorofila, ya que le da el color verde a las plantas y también le da el color verde a algunos frutos. El boro. El boro es requerido por las plantas para mejorar el tubo polínico, igual que el calcio, y beneficia para el amarre de la flor, para que no se caiga tan fácil. Ahora sí, el muestreo del suelo. Como dice aquí abajo, podremos ver más en la guía de trabajo autónomo que estará junto a esta sesión, la sesión 4. El muestreo de suelos nos va a dar como resultado el uso que le vamos a dar al suelo y la clasificación que tiene. Al realizar un análisis físico del suelo nos va a dar la textura, la densidad y la conductividad que tiene el suelo. Al hacer un análisis microbiológico con fines fitosanitarios, vamos a obtener un análisis de todos los microorganismos que están en la finca donde realizamos el muestreo. Y un análisis nutricional nos va a dar los nutrientes que tiene el suelo y para qué fruto nos va a servir o funcionar. Como les decía, en la BPA, en la guía de trabajo autónomo que les mandaré, vamos a ver las partes de cómo hacer un muestreo de suelos o un análisis nutricional del suelo. Vamos a ver que se comienza con la delimitación del área de muestreo, después vamos a nombrar las herramientas que vamos a utilizar para el muestreo, después las técnicas que vamos a utilizar para el muestreo, después la toma, cómo vamos a tomar las submuestras, después cómo vamos a realizar el cuarteo y la identificación de la muestra que vamos a mandar, y por último la documentación que necesitamos adherirle para que sea mandado a un laboratorio. Muy bien. Vamos al siguiente. Recordarles que leer esa guía de trabajo autónomo no son evaluadas, pero son importantísimas. El agua en las BPA. El agua es un elemento de gran importancia para el planeta. Ustedes saben que 3/4 partes del planeta son agua, pero tan solo un 1,00% del agua, de la tercera parte del agua, es agua dulce y la mayoría está congelada. Todos los seres humanos hacemos uso de ella y no tenemos conciencia, muchos no tenemos conciencia del verdadero valor que tiene y cómo debemos cuidarla. El agua junto con la fertilización son los recursos más importantes en la producción de un cultivo, por lo que debemos considerarlo como un factor indispensable en cualquier unidad productiva. El agua se utiliza para regar las plantas, para lavar las frutas, los tubérculos y las hortalizas, también debe provenir de fuentes potables, con el objetivo de disminuir el riesgo de contaminación de los cultivos, ya que si estamos regando agua contaminada, estamos contaminando los cultivos. Muy bien.
El riego del cultivo con agua de ríos contaminados es poco recomendado, ya que puede convertirse en un riesgo biológico para el consumidor final. El agua proveniente de las fincas ganaderas colindantes tampoco, y no es correcto utilizarla. Se debe desviar a zonas no productivas de la finca para reducir los posibles riesgos de contaminación. Por eso siempre es importante hacer un análisis microbiológico del agua que se utiliza en la finca. Bien, ¿qué vamos a hacer para mejorar el agua? Recordemos que el agua es un elemento indispensable para la vida de las personas, los animales y las plantas. Por eso el agua es un bien que hay que saber administrar y no malgastar inútilmente. Aquí podemos ver algunas medidas para proteger el agua o cuidarla. El uso racional del agua. También tenemos otras ideas para hacer un uso racional del agua en nuestras casas. ¿Ven? La mente es como un músculo. Mientras más lo ejercites, más se fortalecerá. Esa es la frase para la clase del día de hoy. Pero no hemos terminado. Vamos a ver este pequeño video en relación al tema que estamos viendo, que es sobre la erosión. Bien. Aunque no lo parezca, el suelo es un recurso igual de esencial que los grandes bosques o el agua dulce, ya que este proporciona minerales a las plantas y árboles, además de almacenar una gran cantidad de carbono y ser el hogar de un sinfín de insectos y microorganismos. Es por eso que resulta alarmante que cerca de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil se pierdan al año, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria, agrava el calentamiento global y destruye la biodiversidad del planeta. Así que hoy te voy a hablar de esta situación que para muchos pasa desapercibida, pero que representa un gran problema. Para empezar, el suelo es un recurso no renovable, es decir, no se puede recuperar en el marco de tiempo de una vida humana, ya que se requieren cientos de miles de años para formar suelo fértil. Sin embargo, se necesita poco menos de un año para desaparecer la misma cantidad a través de la erosión. Al proceso que erosiona el suelo hasta dejarlo inservible se le conoce como desertificación, y este se debe principalmente a dos factores. El primero se da de forma natural al presentarse variaciones en el clima, y el segundo es producto de la actividad humana. Este último se debe en gran medida a la rápida expansión agrícola y al manejo insostenible de las tierras de cultivo y pastoreo. Esto provoca que el suelo sufra sobreexplotación, dejándolo sin su recurso más preciado, el agua. Y para que te des cuenta de qué tan rápido se da esta expansión, se estima que actualmente 1/3 de la superficie de la tierra se dedica al cultivo y pastoreo. La desertificación trae consigo serios problemas, entre los que se encuentran la pérdida de biodiversidad y la reducción de los recursos necesarios para la vida de las personas. Además, el suelo mitiga el cambio climático a través del secuestro de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es aquí en donde la situación se pone un tanto más complicada, ya que, al ir disminuyendo el suelo fértil, el cambio climático se hará cada vez más evidente. Por poner un ejemplo, los periodos sin lluvia se hacen más y más largos, y cuando ésta finalmente llega, lo hace de una forma demasiado intensa, provocando que el agua no se filtre y simplemente circule por la superficie, lo cual no soluciona el problema. Por otro lado, cabe aclarar que la mayoría de los alimentos que consumimos provienen del suelo. Es por eso que la degradación de este, que para muchos de nosotros pasa desapercibida, puede tener grandes consecuencias para la humanidad. Es en este punto en donde me gustaría citar al secretario de la Alianza Global del Suelo, Ronald Vargas, quien menciona que la atención y el compromiso dedicados a suelos saludables y vivos serán aliados cruciales para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Es por eso que se siguen evaluando formas que permitan frenar la expansión agrícola. Todo esto mediante el aumento en el rendimiento de las tierras de cultivo, como lo puede ser un modelo que haga un mayor uso de las plantas para la alimentación humana y menos de aquellas destinadas para fabricar proteína animal, ya que, por si no lo sabías, la producción de carne requiere grandes cantidades de agua y tierras. Se estima que para obtener un solo kilo de carne son necesarios 20.000 litros de agua. Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor de 3/4 partes de la superficie cultivada de la tierra se utilizan para alimentar al ganado.
Lo que voy a decir a continuación es desde mi perspectiva, así que me gustaría saber tu opinión al respecto. Es evidente que al ritmo en que se están dando las cosas, la producción de alimentos será insostenible en las próximas décadas, y no cabe duda de que es una problemática que nos compete a todos. A mi manera de ver las cosas, deberíamos de replantear la forma en que nos alimentamos. Y no estoy sugiriendo que nos volvamos necesariamente vegetarianos, simplemente recomiendo reducir nuestro consumo de carne hasta los niveles adecuados, ya que actualmente nos hemos acostumbrado a comer carne con demasiada frecuencia, que no solo genera daños al medio ambiente, sino también a tu salud. Pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, déjamelo saber con un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te ha hablado Alexander y nos vemos en un próximo video. Adiós. Muy bien, ya para darles a concluir con la clase. Muchas gracias por asistir. Recuerdo, mi nombre es Eric Murillo. Recordarles que toda persona que hace uso de las buenas prácticas agrícolas debe emplear la mejor tecnología disponible para hacer un uso racional de fertilizantes, para hacer un uso efectivo del suelo, para evitar la erosión del suelo, ya sea por hídrico, eólico, y aprovechar racionalmente y inteligente los suelos. Es súper importante. La gestión del suelo debe promover la conservación y la recuperación de la fertilidad y el contenido de materia orgánica, la actividad biológica y la estructura del suelo. Muy bien, ya para quedar despedidos, en nuestra próxima sesión vamos a ver el manejo integrado de plagas en las buenas prácticas agrícolas. Muchas gracias y espero verlos en la próxima lección. Éxitos de verdad. Recordarles que cualquier consulta la pueden hacer por medio de la plataforma o por medio del WhatsApp de la organización.